VT es el ETF global por excelencia. Si no lo conoces, es el Vanguard Total Stock ETF. Este es un ETF indexado que compone tanto el mercado estadounidense como el internacional y busca replicar el rendimiento del FTSE Global All Cap Index, que cubre tanto mercados desarrollados como emergentes y tiene un costo de apenas 0.07% anual. Aunque es muy popular con más de 37 mil millones de activos bajo gestión y es reconocido como una de las mejores alternativas para la inversión indexada, ya que con un solo fondo se tiene exposición a todo el mercado global de acciones, personalmente no invertimos en él. Y en este video te vamos a explicar exactamente por qué y también te diremos los argumentos a favor de este fondo para que así puedas generar tus propias conclusiones y tomar tus propias decisiones. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Como mencionamos, VT ofrece una exposición a prácticamente todas las compañías públicas del mundo. Contiene empresas de todos los tamaños y de todos los sectores provenientes de un montón de países, tanto mercados desarrollados como emergentes, y la ponderación es por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas más grandes tienen un mayor peso dentro del ETF. Entonces podemos ver que dentro de su top 10 están las típicas como en muchos otros ETFs, como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta, etc. Pero también nos encontramos con que gran parte de la exposición de este ETF está a empresas fuera de Estados Unidos, como Taiwan Semiconductor, Novo Nordisk, ASML, Tencent, Nestlé, Toyota y miles de otras. Para ser más específico, este fondo contiene casi 10.000 empresas, de las cuales aproximadamente el 64% del peso se encuentra en empresas norteamericanas, un 12% en mercados europeos desarrollados, casi un 10% en Asia, tanto en mercados desarrollados como emergentes, un 6% en Japón, un 3.5% en Reino Unido, y casi un 2% en Australasia, que está compuesto principalmente por Australia y Nueva Zelanda, y aproximadamente un 1% en África y Oriente Medio y otro 1% en Latinoamérica. No se puede estar más diversificado que esto, aunque, dado el método de ponderación, la mayor concentración se encuentra en Norteamérica, específicamente Estados Unidos. Entre los proponentes más hardcore de la indexación existen argumentos muy sólidos de por qué VT debería ser la opción a elegir para los inversores a largo plazo, en vez de optar por una composición 70-80 Estados Unidos, 20-30 internacional, o en los casos más drásticos una composición del 100% Estados Unidos. Y por otro lado también están quienes son proponentes de la indexación pero tienen una tendencia hacia el mercado estadounidense, casi de forma exclusiva. Y de antemano les podemos decir que al final todos pueden tener la razón y todos pueden estar equivocados, porque con cada argumento a favor hay uno en contra, y todo depende desde la perspectiva de donde se ve, sobre todo en los periodos analizados, cosa que hemos hablado en muchísimos videos, algunos de los cuales han sido bastante recientes. Entonces, sin duda, el primer argumento a favor de una exposición global como VT es uno que seguramente vaya a conectar con casi todo el mundo. ¿Cuántas veces han escuchado decir que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros? Pues si eres uno de los que cree esto firme y solemnemente, VT puede ser una alternativa ideal, ya que una de las razones principales por la que los inversores eligen el mercado estadounidense prácticamente de forma exclusiva en la actualidad es porque durante los últimos 15 años ha sido el mercado que ha ofrecido los mejores rendimientos, cuando hablamos de rendimiento compuesto anualizado. Sin embargo, esto no significa que los próximos 15 años vayan a ser iguales, y la verdad es que es literalmente imposible saber qué es lo que pueda pasar de aquí a 1 o 2 décadas. Aunque muchos expertos sostienen la hipótesis de que la siguiente década va a ser peor que la anterior. De hecho, la década anterior a los últimos 15 años, el mercado estadounidense vivió una década perdida, mientras que los mercados internacionales, especialmente los emergentes, tuvieron retornos no solamente positivos, sino bastante satisfactorios. Este gráfico nos está mostrando cómo desde la década de los 70 Estados Unidos ha ofrecido retornos superiores a los mercados internacionales por un periodo determinado. Luego, los mercados internacionales tienen su etapa de rendimientos superiores y así han ido hasta la fecha, con un ciclo promedio de 13 años a favor del mercado estadounidense. ¿Qué nos dice esto? Que según la tendencia histórica, los mercados internacionales deberían tener su momento de rendimientos superiores en el futuro cercano, que precisamente es el segundo argumento a favor de una diversificación internacional como lo que ofrece VT.
Pero ya aquí podríamos tener un contraargumento, porque literalmente el primero a favor es que es imposible saber qué es lo que va a ocurrir en los mercados en los próximos 15 años y que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, de por sí, el argumento de que deberíamos ver los mercados internacionales teniendo mejores rendimientos que el mercado estadounidense en algún momento, gracias a lo que hemos visto en el pasado, no debería tener validez por el argumento número 1, que nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar en los próximos años. Ya ven por qué dijimos lo que dijimos de antemano. A este punto ya podríamos entender por qué a veces las discusiones, los debates, etcétera, podrían ser irrelevantes. Cada quien puede tener y debe tener su propia opinión basada en sus conclusiones, y cada quien puede tener la razón. Y para darle más validez a este comentario, podríamos contraargumentar el argumento en contra diciendo que precisamente como no sabemos qué va a pasar en el futuro y como los rendimientos estadounidenses han sido tan altos en comparación al mercado internacional, y lo lógico es que se deberían esperar retornos inferiores a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos 15 años por la simple reversión a la media, lo mejor es tener una exposición global para beneficiarnos de la posibilidad que los mercados internacionales tengan retornos superiores y a la vez protegernos, ya que a pesar de componer todo el mercado de acciones a nivel global, al haber geografías diferentes no tiene una correlación exacta, por lo que aunque a Estados Unidos no le vaya a ir bien, podemos beneficiarnos de la posibilidad de que a los demás mercados les vaya mejor, que justamente eso es lo que se esperaría de invertir en un ETF como BT. Esta exposición debería ser lo que BT ofrece, ya que estamos obteniendo exposición a cada país de acuerdo a la capitalización de mercado de sus empresas. Por otro lado, la idea de invertir en un ETF como BT no es necesariamente obtener rendimientos superiores a lo que podríamos obtener con un portafolio más concentrado, sino un tipo de protección contra los riesgos asociados al tener dicha concentración. Sé que eso puede sonar confuso y en caso de que lo sea, te invitamos a ver el video que hicimos de por qué algunos ganan y otros pierden en el mercado de valores. Te lo vamos a dejar en la casilla de descripción. Pero para mostrar el ejemplo, BT puede ofrecer cierta protección al portafolio si el mercado estadounidense efectivamente comienza a tener retornos inferiores a mercados emergentes u otros mercados desarrollados, ya que esta parte de nuestro portafolio irá creciendo a una mayor velocidad que la porción del mercado estadounidense y no veremos esa retracción tan profunda por el hecho de que no estamos invertidos exclusivamente en Estados Unidos. El mismo principio ocurre a una menor escala cuando decidimos invertir en un ETF como QQQ en vez de decidir poner todo nuestro dinero en Tesla, por ejemplo. Si bien estamos concentrando país e industrias, estamos distribuyendo nuestro capital entre diferentes empresas, lo que reduce nuestro riesgo a diferencia de si ponemos todo nuestro dinero en una sola empresa. Finalmente, uno de los argumentos más fuertes para tener una exposición mayor a mercados internacionales es la evaluación de las empresas dentro de cada país. Básicamente, los momentos en los que los mercados internacionales han tenido mejores rendimientos que el mercado estadounidense ha sido porque las evaluaciones de las empresas de esos países han estado relativamente altas, mientras que la del mercado estadounidense relativamente bajas. Pero desde hace algunos años eso ha ido cambiando. Las empresas dentro de Estados Unidos tienen evaluaciones mucho más elevadas y exigentes, mientras que empresas de mercados internacionales tienen valuaciones mucho más bajas, por lo que cualquier inversor racional pensaría que el riesgo de invertir en Estados Unidos ahora es mucho mayor y los retornos a esperar deberían ser menores que los retornos a esperar del mercado internacional. Honestamente, es difícil contraargumentar con estos puntos porque es muy lógico, tiene todo el sentido y es un pensamiento completamente racional. Sin embargo, la falla más grande es que esto no se ha materializado en casi 2 décadas. Sí, es cierto que durante 2000 a 2009 fue una década perdida para el mercado estadounidense y que los mercados emergentes tuvieron mucho mejor desempeño. Pero a nivel de lo que representan los mercados emergentes como total de un portafolio de inversión diversificado como BT es mínimo y podría resultar un tanto irrelevante de hecho, ya que la exposición internacional no implica solo mercados emergentes, sino todo el conjunto de mercados excluyendo Estados Unidos. Si una persona tuvo la suerte de haber elegido específicamente mercados emergentes, no Europa, no Canadá, no mercado internacional, sino mercados emergentes, exactamente durante los 3 a 4 años que tuvo mejores rendimientos que Estados Unidos, pues genial. Pero ya eso es otra historia. Apuntar a eso ya es intentar anticipar qué mercados específicamente van a tener el mejor desempeño. Y lograr eso año tras año, tras año, tras año, sabemos que es imposible. Para que se entienda mejor lo que queremos decir, vamos a ver con exactitud cuál habría sido la diferencia de haber invertido exclusivamente en el mercado estadounidense $500 al mes desde 2000 hasta 2010.
que fue la década perdida, versus 60% en el mercado estadounidense y 40% en el mercado internacional, que esa es la distribución que obtendríamos al invertir en BT. Para finales de 2009, nuestro portafolio exclusivamente estadounidense habría terminado con $67.228, mientras que el portafolio 60% Estados Unidos, 40% internacional, que es lo que es BT, habría terminado con $73.665. Sin duda, la diversificación aquí jugó a nuestro favor, pero no es una diferencia, al menos en nuestra opinión, extremadamente significativa. Estamos hablando de una diferencia del 9.5% aproximadamente a favor de esta asignación. Pero al extender las fechas hasta el 2015, vemos que el portafolio estadounidense termina con $190.796 versus $168.691 del portafolio 60-40. Y si lo llevamos hasta el 2024, que sería un horizonte de inversión de 24 años, el cual es mucho más completo, y cuando hablamos de horizontes de tiempo sería uno ideal, terminaríamos con $653.000 versus $482.000, un 35% mejor el portafolio estadounidense que el 60-40. Claro está que la diferencia es considerable, especialmente por el periodo de tiempo invertido, pero esa diferencia de $170.000 es significativa para cualquier portafolio después de 24 años. Ahora, nosotros estamos convencidos, y esta es nuestra opinión, que Estados Unidos no va a ser el mercado con los mejores rendimientos año tras año tras año por los próximos años, pero tampoco creemos que vaya a ser un mercado particular, sea China, India, Alemania o México. Lo que sí creemos es que a la larga Estados Unidos va a seguir estando por delante del resto de países en conjunto, al menos en gran parte de nuestro horizonte de inversión. Es decir, es posible que un año Nueva Zelanda tenga el mejor rendimiento y otro año sea México, por ejemplo, pero no creemos que a la larga los rendimientos de otros países vayan a estar por encima del rendimiento compuesto de Estados Unidos. Dicho todo eso, no descartamos tener exposición a mercados internacionales, y de hecho nosotros hemos estado expuestos a mercados internacionales prácticamente desde siempre. Pero para nosotros un 40% es demasiado alto, y esa es la razón principal por la que no invertimos en BT. ¿Qué hacemos entonces para estar expuestos a ambos segmentos geográficos bajo una asignación que podamos controlar? Pues tenemos una combinación de dos ETFs, uno de Estados Unidos como BTI y otro internacional como BXUS, que combinados prácticamente contienen las mismas empresas que BT. Sigue siendo una estrategia bastante simple, seguimos estando indexados, pero podemos asignarle a mercados internacionales el porcentaje que nosotros queremos, que de hecho ronda en un 15%. En pocas palabras, es un tema de flexibilidad y para poder tener también un poco más de control sobre la exposición a otros mercados. ¿Significa que tenemos la razón absoluta? Absolutamente no, en lo más mínimo. Y creemos que ese es el mensaje más importante del video. Esto es lo que nosotros hacemos basado en lo que nosotros creemos. Y sí creemos que es imposible saber con certeza qué es lo que va a ocurrir en la próxima década. Muchísimo menos en las próximas 2 décadas. Es posible que sigamos viendo mejores rendimientos por parte de Estados Unidos, pero también existe la posibilidad de que ocurra todo lo contrario y que internacional vuelva a brillar. Por eso, en nuestro caso, creemos que es prudente tener aunque sea un 10 o 15% de exposición a mercados internacionales. Y de nuevo, si entramos en el juego de la racionalidad, tendría más sentido invertir en internacional a estos precios que en Estados Unidos. Pero si algo es cierto es que los mercados pueden permanecer irracionales por periodos indefinidos. Seguramente la decisión que tomes entre invertir en BT o una combinación de dos ETFs para tener una exposición a todo el mundo o invertir exclusivamente a Estados Unidos, al final a ti te va a dar buenos resultados. Todo puede depender del periodo de tiempo. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal y al Patreon si aún no lo has hecho. Bye.